presenté. ¿Qué otra cosa me falta mencionar? Bueno, como saben, nuestra materia es anual, como las materias que seguramente ya cursaron en otro momento, asociadas con esta, que son filosofía y filosofía del trabajo. No sé qué profesor las dictaba en ese momento o con qué profesor estuvieron esas materias en ese momento. Y cuál era el objetivo de las materias propiamente hablando. Pero la materia que yo pretendo dar ahora como ética y moral profesional no pretende ser excesivamente con Proto Gutiérrez, con Fernando Proto Gutiérrez, creo que era Fernando. Bueno, lo poco, no sé qué exactamente cómo daba Fernando la materia, pero bueno, más o menos lo conozco y sé que es un profesor que da muchas cosas teóricas, con bastante carga teórica compleja. Y bueno, yo hace también, por supuesto, como colega no pretendo desprestigiar su trabajo ni nada, ni mucho menos. Pero yo lo que pretendo hacer con esta materia es algo bastante distinto a lo que se suele hacer con filosofía y filosofía del trabajo, que es tratar de establecer un grupo de elementos, darles un grupo de conocimientos que sean apropiados justamente para la función profesional. ¿Sí? Cosa que a veces los programas de filosofía y filosofía del trabajo a veces parecen no tener una relación inmediata, si bien lo tienen, ¿no? Ya igual dependiendo también cómo se van desarrollando las clases, cómo se van desarrollando los contenidos propios. Bueno, pero mi intención, ¿a qué voy con esto? Mi intención en esta materia, ya que estamos, voy a empezar a grabar, ¿no? Mi intención en esta materia no es la de... Deme un segundo. Disculpen, como estaba mencionándoles, como tengo un hijo y ahora me saltó con algo que necesitaba, ¿no? Ágata, respecto a lo que me decís, sí puedo agregar a esas personas. Ahora veo si las puedo agregar, sí, pero me tienen que dar los datos. Especialmente me tienen que dar si me dan un mail, si vos me pasás un mail por acá, yo los puedo agregar. La materia sí, la materia María es ética y moral profesional. Como decía, vieron que por ahí filosofía, no sé cómo, en filosofía del trabajo, no sé qué experiencia tuvieron, pero a veces se suelen dictar, ¿no? Parece que es un catálogo de autores y que pensaban en esto, ¿no? Comúnmente en estas materias. Y yo trato en ética que no hagamos eso, ¿no? Por dos razones. La primera es que justamente una parte de la materia requiere dar ciertos elementos para la formación profesional directa, ¿no? Que obviamente son fundamentales los elementos de la ética para la formación profesional, pero esto no significa, ¿no? Justamente que leamos a Aristóteles, ¿sí? O que leamos a Kant de primera mano, o que leamos a grandes autores de la filosofía, ¿sí? De forma inmediata, sino que trabajemos con ciertas cuestiones y problemas que son propios de la ética, que tienen asidero directo
bibliografía va a ser esa, ¿no? Creo que no voy a agregar ninguna mayor bibliografía por el momento, porque creo que contiene todo lo que, al menos hasta para este cuatrimestre, contiene todo lo que necesitamos. Que como se pueden apreciar, consiste en un cuadernillo donde hay cosas escritas, ¿no? Donde yo escribí algunas cosas sobre estos temas fundamentales, después hay otros textos cortos, ¿sí? Al respecto. Bueno, después, teniendo en cuenta que es una materia anual, ¿sí? Vamos a hacerme un segundo, voy a tratar de agregar la persona que me dijo, que me está pasando Agatha por el chat. Bueno, Agatha, acá tengo un problema que no la puedo encontrar a Marisa, ¿eh? A ver si con el mail la puedo encontrar con última oración. No. Bueno, eso lo va a tener que pedir, que lo pidan que pida agregarse a la materia en la institución, o sea, que envíe un mail o un mensaje a la institución, ¿sí? Porque provee las tres formas, con su nombre, con su DNI y con su mail, y en ningún caso me aparece como la posibilidad de agregar. Bueno, además de la bibliografía, les decía que tenemos también es una materia anual, como el resto de las otras, entonces la carga horaria que tenemos es muy poca, ¿no? Para tratar. Yo en principio, además teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos, en el sentido de que empezamos ya un mes por detrás, lo que pretendo, al menos en este cuatrimestre, es hacer una evaluación, es hacer solo una evaluación, ¿sí? Esa evaluación va a ser seguramente a mediados de junio. Y el tipo de evaluación es por trabajo práctico. Es decir, yo les voy a dar un trabajo con un grupo de consignas y ustedes me las van a tener que entregar, por ejemplo, de una semana a la otra. Dada obviamente la naturaleza de la virtualidad, les voy a pedir que me envíen las consignas por mail o voy a preparar el sistema de tareas en la plataforma, dependiendo que ustedes les pueda resultar más cómodo a ustedes. Con el segundo cuatrimestre, que tenemos más arrancada la cuestión y obviamente sin los contratiempos de haber empezado un mes tarde, quizás podamos dividir la evaluación en dos. Bueno, después otra pregunta que me hacen seguido, no sé qué criterio tenían los profesores anteriores, pero o qué tenían con el resto de los profesores, pero mi criterio es el siguiente: ustedes, la materia puede ser promocionada de manera informal. ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen 7 o más en todas sus notas, ¿sí? Todos sus trabajos, ya sean 2 o 3, dependiendo, ya veremos cómo desarrollamos esa cuestión, considero que la materia está promocionada. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a tener que anotarse el final, porque no es, sí o sí siempre se tienen que anotar el final. Yo sé que estas cosas pueden ser un poco obvias, pero a veces muchos alumnos se olvidan de ese detalle. Y bueno, si tienen 7 más, yo simplemente les voy a firmar la libreta, ¿sí? en esa fecha de final. O sea, les voy a dar como el final como aprobado. ¿Me están escribiendo? Por esas cuestiones de orden administrativas creo que no tengo nada más para mencionar. No sé si alguien necesita preguntar algo más, si quiere preguntar algo más al respecto.
yo no haya dicho o que no se haya entendido, si no ya podemos bancar. Profe, una consulta. Sí. Perdón. No, quería saber si usted hace que trabajemos en grupos o, por ejemplo, el TP de este cuatrimestre va a ser en grupo, individual. El TP de este cuatrimestre seguro va a ser individual. Yo después en los segundo cuatrimestre armo un trabajo grupal. Obviamente, también al saber exactamente, ¿por qué también digo por ahora? Porque no sé bien la naturaleza que vamos a tener el cuatrimestre que viene, en el sentido de si va a ser totalmente virtual o si va a seguir con esta misma modalidad o si vamos a tener más clases presenciales. Las clases presenciales tienen muchas ventajas, que obviamente ustedes igual están acostumbrados a las clases virtuales, pero tienen más ventajas a la hora de armar trabajos grupales y poder darle un sentido, un orden al trabajo grupal, la posibilidad de exponer. Ojo, virtualmente también es posible, pero este cuatrimestre seguro la evaluación va a ser individual. El cuatrimestre que viene a mí me gustaría que sea grupal, pero lo quiero dejar en suspenso dependiendo de las circunstancias en las que se desarrolle la materia, si es más virtual, más presencial, ¿sí? Pero no Gracias, lo profe. descarto. No lo descarto. Profe, disculpe que lo interrumpa, yo me pude conectar tarde porque el link no me entraba al celular y recién llegó el trabajo. No podía conectarme si no estaba en la computadora. Okay. Mi pregunta es, bueno, si dijo algo relativamente importante o más o menos lo que están hablando, como para agarrarle. Todavía estoy, digamos, hasta ahora lo único que hice fue hablar de los aspectos más administrativos de la materia, ¿no? No sé cuándo llegaste, pero sí es... Harán 5 minutos, sí, cuando estaba hablando de los TPI y demás. Bueno, ustedes ya saben que la modalidad es semipresencial, que somos casi siempre clases virtuales, con excepción de alguna clase virtual por mes. Ustedes ya tienen esas fechas establecidas. Sí, sí. Cómo es la bibliografía que está ahí ya en el curso, que en principio esa va a ser la única bibliografía que vamos en la materia, salvo que me haya olvidado algo, pero esta es la bibliografía que vamos a usar. Vamos a tener un examen, un TP, de vuelta, un TP, este cuatrimestre un TP individual, supongo a mediados de noviembre, a mediados de junio, noviembre para el otro cuatrimestre. Y bueno, después evaluaré la posibilidad de que haya parciales, exámenes grupales, ¿no? Llegado el segundo cuatrimestre. Bueno, que también, si tienen 7 o más en todas las tareas, trabajos que hagamos, también considero la materia promocionada, ¿sí? O sea que son... Y creo que no menciona otra cosa más. Bueno, después que tratemos de entrar... otra cosa no mencioné, tratemos de entrar siempre y cuarto, siempre que podamos, no sé cómo es la mayoría de ustedes, en sus casos. Además, no sé si todas las materias empiezan a esta hora, creo que no. Algunas empiezan Sí, hay antes. algunas que sí, profe. ¿Siempre va a ser en esta plataforma o podría ser en otra? Tipo Met o Zoom. Miren, yo en principio usaba esta plataforma, tiene una ventaja de esta plataforma, que graba la clase y la deja en el sistema adentro y eso no les carga ni espacio a ustedes ni a mí. Yo en principio quiero usar esta plataforma. No sé ustedes cómo se sienten con esta plataforma, la mayoría de ustedes. Nunca la utilizamos esta plataforma, por eso. Siempre por mí. Bien, la cuestión es esta. Con Meet está la cuestión de que solo dura una hora la clase. Dura una hora sola y después, además, el link no se repite, si no me equivoco ahora. Con Zoom tenemos un problema mayor, que es, lo digo porque yo lo uso el Zoom en otro lugar, por ejemplo el miércoles a la mañana también, que es que se conecta 40 minutos y después corta y hay que esperar 10 minutos para volver a conectarse. ¿Y eso por qué? Porque yo con Zoom puedo grabar las clases, ¿no? Pero no tengo el Zoom un Zoom institucional que me permita que la reunión dure lo que tiene. Entonces también nos atrasamos con eso. O sea, se pierde mucho tiempo con Zoom, porque entre la entrada
esperar 10 minutos y volver a conectarnos, obviamente también no podríamos hacer verdaderamente 1 hora 20 o ni siquiera 1 hora. Y con Google Meet el problema es este, que ese link dura solo 1 hora. Y no nos permite la posibilidad de grabar. Si no, bueno, también podemos tener esta cuestión. Como yo les dije, si este sistema falla, obviamente lo voy a pasar de Google Meet, es lo más fácil. Pero está la posibilidad de que se graben las clases con esto, eso por un lado, que a veces puede ser bueno para ustedes o para aquellos que tienen que faltar por otras cuestiones. Y pero bueno, obviamente lo puedo dejar si no alguna evaluación. Esto, si vemos que en 1 o 2 clases esto no está funcionando porque o no se pueden conectar bien o no entienden cómo es la plataforma, bueno, por supuesto que lo podemos cambiar. ¿Sí? No es mi intención ponerme en una forma, no sé, dictatorial de la cuestión, ¿no? Obviamente. Pero bueno, en principio tengo que establecer ciertas condiciones porque soy el que está a cargo. Entonces, es mi responsabilidad, ya vamos a hablar de concepto de responsabilidad. Pero sí, después si vemos obviamente que estas cuestiones fallan, podemos someterlo por ahí a una evaluación. De todas formas, igual aclaro que también en otros cursos que he usado esto, los alumnos se pueden ingresar por el celular. No a través de la aplicación, sino a través del explorador, pero pueden ingresar a la videoconferencia a través de su celular. Una consulta, ¿dejó un mail o nos podemos comunicar desde la plataforma en caso que necesitemos? Lo que yo prefiero, por supuesto está el mail, les puedo dejar el mail institucional, que es jorge.lucero@bue.edu.ar, pero lo que les recomiendo, también para conveniencia mía, es que me escriban por la plataforma. Vieron que yo les mando un mensaje privado a todos, diciéndoles, bueno, los espero mañana. Bueno, así, mándenme un mensaje así. Idealmente preferiría eso, ¿sí? Pero bueno, ahí está mi mail, ahí lo dejé. Bueno, otra cosa sobre esto no. Bueno, a ver, de vuelta, como les dije, no es mi intención hacer un curso de ética basado en una especie de historia del pensamiento sobre problemas éticos. Lo que yo quiero tratar de hacer es trabajar algunos problemas estandarizados de la ética, mostrándoles justamente que al ser problemas no significa que haya soluciones, sino también mostrándoles las problemáticas que traen esos problemas, la necesidad que traen de tomar una posición en ciertos problemas, que no solo, obviamente cuando pensamos estoy pensando, obviamente podemos pensar en problemas de la vida cotidiana, pero también en vista de pensar problemas en el orden profesional. Y bueno, a partir de ahí también obviamente trabajar temas contemporáneos, ¿no? Temas actuales también, que eso tal vez lo vamos a ver, o temas más modernos de la ética. Con más detalle los veremos el cuatrimestre que viene, ¿no? Temas de forma específica. Pero sí vamos a trabajar un grupo de conceptos que se desarrollan y tienen en cuenta elementos estandarizados. ¿Qué quiero decir con estandarizado? Que no vamos a hablar de, no sé, la responsabilidad en la obra de Aristóteles, ¿sí? O el problema, ¿sí? Los problemas morales en Platón, la ética de la fenomenología de Heidegger, ¿no? Cosas así. Sino problemas más estandarizados que terminan siendo más legibles para el uso técnico, ¿no? Estamos en una institución técnica, ¿no? Estos problemas ya vamos a ver en general. Por supuesto, siempre voy a hacer un poco de referencia a la historia, pero a mí lo que me interesa es que veamos un grupo de conceptos estandarizados.
empezaba a ser un poco anecdótico cuando mencioné cosas históricas o autores. Eso. Como decía, ahí. ¿Me escuchan ahora? Pero me dice que se detectaba una pérdida en mi conexión. Sí, se escucha. No sé, porque, bueno, me dijo cualquier cosa. Se escucha No, bien. igual viene funcionando, por lo menos del celular, más la aplicación. Solo le pierdo el audio cada 2x3, no sé si soy el único. Por favor, dígame, ¿sos el único que se está pasando eso? Porque eso, supuestamente. A mí me andaba. A mí no me pasó. Yo porque estoy en la computadora. De otra manera no me podía conectar. Ok. Bueno. Soy el único entonces. No, está bien, sí, por las dudas. Sí, también si no, fíjate, o sea, mi imagen se entrecorta, pues yo me veo que estoy moviéndome bien, o sea, no cortado, pixelado. Bueno, decía, estos temas, no estamos en una historia de la ética o algo por el estilo, bueno, que podamos entender la funcionalidad de esos problemas, porque a veces de vuelta una de las cuestiones más ¿cómo decirlo? Más insatisfactorias que a veces tiene la enseñanza de la filosofía y de la ética, a veces esta imposibilidad a veces que tenemos de los profesores de filosofía de que podamos dar cuenta del valor que tienen esos desarrollos teóricos y conceptuales. Por eso yo trato a veces de eliminar esos aspectos más floridos y solemnes sobre, de los autores que dicen tales o cuales cosas, para enfocarme directamente en esos conceptos y mostrarles, o tratar de mostrarles que no son solamente especulaciones o divagaciones. Bueno, pero para hacer eso primero tenemos que hacer una caracterización, que es lo primero que quiero hacer hoy. Si puedo llegar a más hoy, lo vamos a hacer, pero que es diferenciar, ¿sí? Dejar muy claro cuál es el objeto de esta materia, que es la ética, ¿sí? Y para eso hay que diferenciar dos conceptos, ¿sí? Que son el de ética y el de moral. Creo que puedo usar un pizarrón. Tenemos que sondar si puedo usar el pizarrón, como era esto acá. Creo que lo puedo usar. Diapositiva 2. ¿Dónde escribo? Ahí. Ahí. ¿Lo ven o lo ven muy chiquito? Yo no puedo ver nada. ¿En dónde hay que apretar? No veo nada. Si está escribiendo, veo el puntero solamente, pero todavía si escribió algo no se ve nada, está en la pizarra en blanco, digamos. Ok. Bueno. Ahora sí. Está con delay. Está con delay. En el celular sale como la pantalla dividida en dos, en la parte superior el profesor, en la parte de abajo la pizarra blanca. Yo en la computadora no veo ninguna pizarra. Bueno. Está al costadito de la manito en la pizarra. No, está bien, igual si no la ven, pues se supone que... No, tal vez tienen que habilitarla, por eso recién es atinado lo de que está al costado de la mano, yo la tengo tildada en azul, por lo cual entiendo que tal vez tienen que habilitarla. Exacto, tienen que habilitarla.
Bueno, igual acá escribí dos palabras, que son ética y moral. Ahora voy escribiendo algunas más. Principalmente justamente porque quiero diferenciar esto. Que cotidianamente usamos las palabras, gracias Silvina por aclarar eso en el chat también. No sé si quería decir algo María Belén, por favor, interrumpime, pero bueno, sigo por lo tanto. Usamos como sinónimos a veces estos términos, ¿no? Cuando decimos que un comportamiento en nuestro cotidiano es poco ético, ¿sí? A veces solemos asociar esto con conceptos de inmoral, o a veces los tomamos como sinónimos, ¿no? De hecho, lo que se llama en las empresas o las organizaciones código de ética puede ser justamente, propiamente hablando, un código moral y no un código de ética. Entonces, hay que hacer esta diferencia para que quede claro justamente cuál es el objeto de la ética y por qué la ética es importante, ¿no? Bueno, entonces, pero para eso primero vayamos a la idea de moral. ¿A qué refiere la moral? ¿No? Por supuesto me permito que no duden en interrumpirme con la voz, en participar, ¿sí? No duden en hacerlo, ya les aclaro. No sé cómo es en los otros casos, pero no, a mí justamente en una materia como esta es importante y hasta yo diría deseable para deseable participar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de moral, comúnmente pensamos ¿o qué solemos pensar? En un conjunto de segundo. Estoy acordando algunas cosas de esto, de prácticas. Perdón, profe, ¿está escribiendo en la pizarra? Ahora sí. Ok, ¿alguien ve lo de la pizarra? Porque si no, además del audio estoy teniendo problemas con la pizarra. Pero No, yo veo la pizarra, pero en la compu no se ve y en el celu sí se ve la pizarra, raro todo. Sí, pero en el celu vos ves lo que escribe en la pizarra, pues yo veo la pizarra, pero no lo que escribe. No, muy chiquito. Sí. Está la diapositiva, está en la diapositiva 2, porque hay una diapositiva 1 que tiene toda esa presentación y después una ¿Y diapositiva cómo hacemos eso? Ay, yo no entiendo nada, profe. ¿De dónde me fijo puede. eso? Es que no me aparece ni la pizarra, yo veo usted dando la clase, nada más. Sofía, al lado, abajo a tu derecha, tenés que tener una mano, ¿viste donde habilitas el micrófono? Fíjate que tenés distintos iconos, hay uno que es como una pantallita, como una pizarra. Dice, sí, restaurar, dice. Dale, restaurala, pues no lo tenías restaurado, restauralo. Ah, ahí sí, gracias, Eva. Bien, de nada. El tema es que no sé si te pasa como a mí, veo la pantalla pero no veo lo que escribe. No, Yo veo uso ética, un moral y puntito rojo. ética. Capaz que tendrían que reloguear, entonces. Claro, yo igual, yo veo el puntito rojo, Pablo. Bueno, no sé. Bien, bueno, está bien, no se preocupen que después vamos a encontrar, después si no busco una forma de la próxima. Igual si está grabada va a quedar la clase grabada y se va a ver, supongo, si el profe Sí. se le ve, queda grabado ahí, ¿no? Sí, Se si no, de supone. todas formas, después en la próxima también está la posibilidad de compartir pantalla en esta cuestión y armo un PowerPoint previamente y hacemos eso, ¿sí? Ahora, bueno, quiero poner esta cuestión ahora nomás. Están un poco además un poco fuera de cuando hablamos de moral, comúnmente pensamos en un grupo de prácticas, de conductas, de normas.
Ahora, no son lo mismo, pero en el ámbito moral, justamente, lo que llamamos moral contiene este grupo de cosas, ¿no? Conductas, acciones, prácticas, justamente sostenidas por normas, por reglas, ¿no? Ahora, lo que nos importa particularmente de lo que llamamos moral es qué clase de reglas son, ¿no? O cuándo aparece esta necesidad de este tipo de conductas, de esta clase de normas, ¿no? Bueno, aparece en la necesidad de que el ser humano, ¿sí?, vive en comunidad. O sea, si nosotros no tuviéramos, ¿no? Hay un montón de chistes por internet de ese tipo de cosas, ¿no? Pero si nadie nos ve, lo que estamos haciendo no está mal, ¿no? Hay un chiste así en internet, un meme donde una persona tiene una silla en la cabeza o algo así, y bueno, si nadie te ve, no lo estás haciendo mal, ¿no? Usando mal ese objeto, ¿no? Bueno, justamente cuando nosotros estamos en comunidad, en relación con los otros, ¿sí?, las conductas, las prácticas, ¿sí?, establecen cierto tipo de patrones, de reglas entre nosotros. Y a partir de ahí, ¿sí?, a partir de esos patrones que establecemos en nuestra relación con los demás, hacemos distintas prácticas. Y a partir de esas prácticas realizamos ciertos juicios. ¿Qué quiero decir con todo esto, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy parado en la esquina de una avenida por cruzar y veo que al lado mío hay una persona ciega, ¿sí?, si yo la ayudo a cruzar, ¿sí?, a esa persona, o sea, me ofrezco para ayudarla a cruzar y la ayudo, voy a tener una conducta que nosotros comúnmente, ¿no?, evaluamos como una conducta moralmente positiva, vamos a decirlo de esta forma, moralmente buena, correcta, apropiada, amable, si quieren utilizar una palabra, ¿no? En cambio, si bajo la misma situación yo lo ignoro a esa persona esa persona ciega que quiere cruzar la calle, y yo no lo ayudo, y esa persona, que no puede hacerlo por sus propios medios, queda ahí parada, bueno, también puedo juzgar, justamente establecer un juicio moral sobre eso, ¿no? Los demás pueden establecer un juicio moral sobre eso, bueno, sobre que soy una persona sin empatía, por ejemplo, o incorrecta, poco generosa. Bueno, entonces, las conductas que llamamos morales, o las acciones que llamamos morales, siempre son acciones en relación con los demás, ¿sí? Siempre están en vínculo entre otros individuos, entre otros sujetos. No están exentas de eso, ¿sí? Entonces, en la soledad plena, en el foro privado pleno, no hay conductas morales o inmorales, ¿sí? En cambio, justamente en nuestra relación con los demás sí hay conductas morales. Que no tenemos que pensar que este tipo de reglas que se establecen en esas normas son reglas, esto lo señalo, ¿no? Porque a veces lo cuestionamos que sean necesariamente represivas, ¿no? Las reglas morales no son necesariamente represivas, o no las vemos necesariamente como represivas, las vemos como parte de lo que constituye nuestra existencia, nuestra humanidad, ¿sí?, o nuestro estar en comunidad. Por decir algo, ¿sí?, el hecho de que nosotros vayamos salgamos a la calle vestidos, ¿sí?, eso es parte de un acuerdo moral entre los seres humanos, ¿no?, donde establecemos, bueno, ese tipo de reglas, donde está puesta la regla del pudor, por decirlo de alguna forma. Está la regla de vestirse como una forma de entablar una relación con los demás. No, la mayoría de nosotros, la enorme mayoría de nosotros, no vive eso como un acto represivo. Pero es parte de una regla, es parte de una conducta. Y yo menciono esto, pero todas nuestras acciones que están en relación con los demás son acciones que pueden ser calificadas como morales, ¿no? Entonces, la moral constituye este grupo de prácticas, conductas, normas, ¿no?,
Ahora, también hay algo que... hasta acá me siguen... Perdón, ¿qué es? No sé si por las dudas, ¿sí? Sí. Ahí. Bien, bien. Ahí. Como estábamos hablando antes mucho y ahora está en silencio. Estamos acá, Perfecto. Bueno, hay que distinguir algo también. ¿Por qué es importante distinguir esto? Ya lo vamos a ver justamente, que va a ser propio del estudio de la ética. La cuestión de diferenciar las normas morales de las normas jurídicas, ¿no? Porque cuando pensamos en normas, en reglas, a veces lo pensamos en los términos del derecho, ¿no? o las leyes, ¿no? Bueno, las leyes son establecen un tipo de reglamentación en la vida social, pero no es el único modo de reglamentación en la vida social. Para decir un ejemplo, las normas morales, nuestras normas morales, al menos si podemos decir de una forma estandarizada, bueno, de alguna forma condenan o rechazan o tienen cierto repudio sobre el acto de la mentira, ¿verdad? Hacemos un juicio moral sobre alguien que miente, bajo la mayoría de las circunstancias o bajo ciertas circunstancias específicas, ¿no? Pero no toda mentira es un falso testimonio, ¿no? O sea, el falso testimonio justamente es una forma de la mentira, pero bueno, que tiene estatuto jurídico, está enmarcado en ciertos procesos. Pero ahora, no toda forma moral, no todo acto de mentira es algo que rompe una norma jurídica, ¿sí? Yo siempre me pongo a mí de ejemplo pero son todos ficticios. Si yo le miento a mi pareja por dónde estuve anoche, ¿sí? Bueno, eso es algo que puede ser calificado justamente como fuera de las normas morales, porque estoy mintiendo a alguien, o sea, le estoy abusando de la confianza de alguien, encima alguien muy íntimo, sobre, bueno, mi paradero. Pero bueno, eso no me va a llevar a juicio, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que podemos calificar como de forma acciones morales o que se alejan de la moral, que no tienen reglamentación. Y asimismo, a veces no es que todas las normas jurídicas, de hecho, las normas jurídicas en gran medida nace después de nace de las normas morales, pues, pero no las constituye, y a su vez son modificadas por las normas morales. Justamente el hecho de hacer una evaluación moral, ¿sí?, sobre ciertas acciones es la que permite modificar las normas jurídicas. O incluso hay normas jurídicas, ¿no?, que podemos considerar directamente inmorales o injustas, ¿no?, en un sentido ético. Vamos a ver, ¿no?, de vuelta, en un sentido ético. O deplorables, no sé yo. Las leyes, el nazismo estableció un grupo, o sea, las cosas que establecía el nazismo las establecía por ley, ¿sí? O sea, construía una ley. O sea, eso no le da calidad moral a eso, ¿no? Justamente todos tenemos de acuerdo que la mayoría de los actos que hizo el nazismo son actos inmorales, y esos actos inmorales, bueno, tenían estatuto jurídico, tenían legitimidad jurídica. Entonces, es importante diferenciar de vuelta, o sea, las normas morales de las normas jurídicas. Principalmente nosotros vamos a ocupar de las normas morales, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando podamos hablar de algo como la cuestión del castigo, ¿sí?, las teorías, lo que se llama teorías del castigo, bueno, hay tal vez esta cuestión de las normas jurídicas vuelva a introducirse. Bueno, pero en la gran mayoría de los casos las normas jurídicas son productos de ese juicio de valor moral, ¿no? Es como una rueda que va girando más rápido y uno lo va ampliando, digamos. ¿Por qué condenamos el robo? ¿Por qué condenamos? Tal vez se ve más fácil en materia penal, ¿no?, que en otros estatutos jurídicos, digamos. Pero la gran mayoría, es bueno el ejemplo del nazismo, pero en la gran mayoría las normas jurídicas tienen un juicio de valor moral, si lo queremos ver, que las precede, ¿no? Por eso después está la necesidad de reglamentar eso, que la sociedad entiende que es necesario reglamentarlo, tal vez por cuestiones, no sé si ahí es morales o éticas, no sé cuál será atinado en la expresión, pero... Bien, a eso voy, justamente ahí la modificación de las normas jurídicas se da por lo que podemos hacer entender como una
revisión ética. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con... O sea, ¿qué lo diferencia la ética de la moral? Justamente que la ética tiene como objeto de estudio la moral, ¿no? Como objeto de reflexión la moral. ¿Por qué? La moral es esa construcción, ¿no? Que es un conjunto de prácticas, conductas, normas, juicios, ¿no? Insisto, están referidos a nuestras relaciones con los demás. Ahora, en esa relación, ¿sí? Esa relación como lo vemos, ya sabemos de hecho, ¿no? Que a lo largo de la historia esa relación cambia, ¿no? Nuestras concepciones morales sobre lo que es justo, injusto, bueno o malo, lo digo así de forma muy elemental, no son las mismas en 2023 que en 1950. No son las mismas, ¿no? Acá en Argentina, que en Afganistán, que en Bélgica, tampoco en Bolivia, ¿sí? Para no decir algo tan lejano. Entonces, sabemos que la moral tiene un carácter que a veces es, de hecho hoy lo establecemos de esa forma, ¿no? Un carácter cultural, epocal, situacional, ¿no? Pero frente a esta cuestión, justamente este carácter, digamos, relativo, vamos a llamarlo así de esta forma ahora, pues ya vamos a ver esta cuestión del relativismo moral, el relativo de la moral, hay dos caminos, que son justamente los caminos que va a rechazar la ética. ¿Qué pasa con los caminos comúnmente de la moral? Comúnmente hay dos posiciones que tenemos sobre los sistemas morales. Una primera... tenemos acá, lo voy a escribir de esta forma. Tenemos una... una posición dogmática y una posición escéptica. ¿Qué significan estas dos cosas? Posición dogmática y escéptica. Una posición dogmática sobre la moral sostiene que nuestro sistema moral, nuestras normas morales no necesitan ser fundamentadas. Son lo que son. ¿Qué significa esto? Bueno, que tienen su valor en sí mismo, que no hace falta justificarlas y que están ahí porque están ahí. ¿No? Que son las típicas posiciones, por ejemplo, que a veces tienen nuestros padres, tienen los padres con los padres o madres con los niños, ¿no? Haz esto porque lo digo yo, que soy tu mamá, ¿no? Las típicas posiciones de autoridad respecto, ¿no? de la moral. O esto siempre fue así, ¿no? Esto siempre fue así, ¿no? Por ejemplo, esta forma de comportarse es así. Esto siempre fue malo, esto siempre fue incorrecto, ¿sí? Bueno, es una posición dogmática sobre la moral, sobre las normas morales. O sea, como entender que las normas morales son inmodificables y además no necesitan justificación, ¿no? ¿Sí? Bueno, justamente cuando escuchamos a personas que hablan, cuando decimos que alguien es dogmático al respecto o un fanático en el peor de los casos, entendemos que establece ese grupo de reglas sin reflexionar sobre ellas, sin reflexionar cuáles son sus límites o si necesitan una revisión en algún momento. Dame un segundo. Pásame. Ahora, pero por otro lado, tenemos otra posición que tampoco es muy valiosa, que es la posición escéptica. ¿Qué nos dice la posición escéptica? Que no que las normas morales no necesitan justificación, sino algo que es igualmente malo, que es que las normas morales no se pueden justificar. ¿Y qué significa que las normas morales no se pueden justificar? Bueno, que pierdan su sentido, que vale lo mismo, da lo mismo. O sea, ¿en qué sentido? ¿En qué términos digo? Da lo mismo. Que no vale, no tiene valor distinguir lo bueno
malo. O sea, si no puedo fundamentar, como no puedo fundamentar ese conjunto de normas que determinan qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo con lo injusto, bueno, entonces no hay distinción entre ellos. Obviamente, un tipo de posición de ese tipo, una posición de ese tipo nos podría conducir a, justamente, hacer actos, a relativizar acciones que podemos considerar terribles o a realizar actos terribles, ¿no? Lo mismo que una posición dogmática. No nos permite margen para reflexionar. Bueno, la ética, justamente la ética se enfrenta a esas dos posiciones. O sea, porque la ética lo que busca efectivamente es dar una fundamentación sobre la moral. Voy a llamarlo de esta forma, es una fundamentación racional sobre la moral. ¿Por qué es una fundamentación racional sobre la moral o comúnmente racional, ¿no? Porque lo que tratamos justamente frente a es dar un sentido, una estructura, un fundamento a lo que construye esas normas morales o a lo que construye nuestro sentido moral. Es algo que por ahí no resulta tan importante a la hora de nuestras prácticas más cotidianas o más automáticas, pero es fundamental para otros casos. O sea, pero justamente se pone en juego la ética en casos donde se muestra la necesidad de, o donde se ve que la norma moral o las normas morales no operan de forma tan automática o no son aceptadas por la mayoría de las personas, ¿no? Voy a decirles un ejemplo actual, ¿no? Vamos a dejar de lado todas las diversidades que tiene la palabra, pero el feminismo, ¿sí?, en su sentido más amplio posible, es una ética. ¿Por qué es una ética? Porque lo que trata es de revisar, reflexionar, ¿sí?, sobre ciertas concepciones morales de nuestro tiempo, donde que posicionan a la mujer en ciertos grupos de tareas, en cierta posición social, ¿sí?, con vistas a pensar algo que considera más justo. Y no lo considera más justo de forma arbitraria, lo considera más justo en el sentido que también valoramos, por ejemplo, principios como la igualdad, la libertad, ¿no?, por fuera de ciertos determinismos u obligaciones sociales. Entonces, el feminismo, en ese sentido, es una reflexión ética sobre ese grupo de características. Son muchísimas y además de todas formas, el feminismo también es una posición, hay muchas posiciones feministas. Tema que no vamos a entrar directamente, pero por ahí, en el cuatrimestre que viene, por ahí vamos a hablar sobre alguna de esas cosas. Ahora, esta fundamentación, decía, parte de momentos cruciales o de momentos específicos donde nuestra acción cotidiana no parece fundamentarse con la norma moral básica. O sea, no es, por supuesto, si nosotros vemos que alguien, no sé, ignora a una persona que necesita cruzar la calle, bueno, podemos darle, calificarlo de desconsiderado o de maleducado, ¿no? Ahora, hay situaciones donde ese tipo de evaluaciones no son tan fáciles. Eso es algo que se llama, en filosofía, no sé si esto, por ahí como pronto vieron esta expresión, o este nombre en algún momento cuando hablamos. Comúnmente cuando se habla de los orígenes de la filosofía se piensa que uno de los orígenes es lo que se llama situaciones límites. ¿Suena esa expresión? ¿Alguno? No. No. Bueno, dame un segundo. Una situación límite, justamente es una situación que hace trastabillar, ¿no?,
lo que podemos considerar bueno o malo. O sea, que no podemos con facilidad disponer de ese valor moral o de esa norma moral con facilidad. Voy a decirles un caso, primero les digo un caso ficticio, o sea, muy, muy artificial, que lo puedo hacer yo de mi parte ahora, y después podemos mencionar otros, ¿no? Pero supongamos lo siguiente. Supongamos que yo, me tomo a mi ejemplo a propósito, ¿no? Supongamos que yo me encuentro de vacaciones en Bariloche, estoy caminando por la orilla de un lago, y me encuentro, y termino oyendo que hay alguien que se está ahogando, ¿no? Ahí en el medio del lago. Bueno, y afortunadamente tengo un bote cerca, remos, ¿no? Y me las ingenio para llegar y alcanzar a esa persona para asistirla, ¿no? Porque digamos, comúnmente también, ¿a qué no se lleva a actuar en unas situaciones de estas donde está una persona en peligro? A pedir ayuda o ayudarla, ¿no? Eso es algo que está construido por nuestras normas morales. Ahora, supongamos que cuando me acerco a esa persona y la estoy por ayudar, ¿no? Pero identifico que esa persona es una persona que fue acusada con muchas pruebas, ¿no? de crímenes, por ejemplo, de violaciones a un cierto grupo de personas, ¿no? que violó y agredió sexualmente a cierto grupo de personas, pero por distintas circunstancias judiciales salió libre, ¿no? O que también puede ser agredió y mató a personas, ¿no? Estoy enfrente a un asesino y a un violador que salió libre. ¿Qué hago en esas circunstancias? ¿No? Es el dilema como el capítulo de Doctor House. Lo dejé lo del capítulo de Doctor House, sí. Sí. Ahí. Muy bien. Ahí voy con eso, justamente. Bueno, tenemos ahí justamente frente una situación límite, por lo general plantea un dilema, o a veces más un dilema, más. Es, ¿lo salvo o lo dejo morir? ¿Por qué? Bajo una circunstancia cualquiera, ¿no? Si esa persona fuera cualquiera de nosotros, nuestro sentido del deber nos diría que hay que ayudarlo, o buscar ayuda o ayudarlo. Pero estamos frente a una persona que hizo, ¿no? Un conjunto de crímenes muy importantes. Entonces acá yo tengo hay dos alternativas por ir a seguir comúnmente, y esta lo señalo porque lo vamos a ver ahora en las próximas clases con bastante frecuencia esta idea. Una es pensar, bueno, podría decir que si yo no voy a salvar a esta persona, voy a dejar que muera, porque potencialmente esta persona puede cometer de nuevo esos actos si yo la salvo, ¿no? Ya que salió impune. Y puedo dar otro tipo de justificaciones al respecto, ¿no? O puedo ayudarla, entendiendo, bueno, es cierto que esta persona cometió estos crímenes, pero yo tengo que seguir una regla, un deber. Dejemos algo al margen ahora, dejemos al margen la cuestión del abandono de personas. Supongamos que nadie nos da el derecho. No hay posibilidades contextuales de que después yo jurídicamente tenga problemas. Hay muchas películas a veces que ponen esos dilemas en juego, ¿no? Posibilidades de que, bueno, sin ley, ¿qué se hace? ¿No? ¿Qué hace el otro? Es otro tema que vamos a ver después. Sin leyes jurídicas. Bueno, pero, justamente, si yo digo, bueno, pero yo tengo un sentido del deber dado, ¿no? Yo tengo una norma moral que tengo que seguir, que es ayudar a las personas que están en dificultades. Entonces no me importa quién sea esa persona que está enfrente. No puedo tampoco yo contar con la cuestión de cuáles van a ser las consecuencias de sus futuras acciones. Porque está lastimado, bien, esa es otra cuestión también, que tiene que ver con esto, con la cuestión del deber, ¿no? De ayudar a alguien en dificultades. Pero nunca siempre es parcial ese sentimiento de... Perdón, yo sin la consecuencia que se cague muriendo, perdón, por si vale el ejemplo y la respuesta. Pero siempre nunca es imparcial.
Bueno, ese sentimiento de moral del deber y de ayudarlo, digamos, muy pocas veces es para... bueno, sí, eso efectivamente ya vamos a ver que, justamente una de las cosas que vamos a ver que además es difícil despegarse completamente de la cuestión de las consecuencias o de ver qué va a pasar ahí o de seguir el deber a toda costa, pero hay una posición en la ética que trata de establecer, de buscar cumplir con el deber a toda costa. Y eso no está exento de problemas, y no está exento de problemas éticos, ¿no? Ya vamos a ver. Pero como están diciendo ahí, bueno, cuando alguien robo, comete un delito y va al hospital, bueno, ahí el médico además tiene un juramento, además de tener un marco jurídico específico, ¿no? Tiene también un juramento que es el juramento hipocrático. El juramento hipocrático en principio tiene, además tiene una cuestión, digamos, tiene un sentido moral, pero también ahora, hoy en día, tiene un sentido jurídico. Entonces, ahí se pone en juego otra cosa. Claro, pero la ética, lo que se llama ética, ahora después vamos a tratar de definir exactamente qué es la ética profesional en este caso, ¿sí? La ética profesional en ese caso muy específico está mencionando, bueno, simplemente seguir las reglas que están establecidas bajo cierto marco jurídico, ¿no? Ahora, sí. Sí, no, yo quería decir, pero en un caso límite también uno actúa frente a la reacción que tiene en el momento, porque si le va a estar preguntando, si le está ahogando no le puedo preguntar cuál es su historial o reaccionás en el momento también. Claro, pero mira, bueno, yo en el ejemplo que di, bueno, ahora también vamos al ejemplo de Dr. House, porque justamente no es una reacción en ese caso. Perdón, profe. Una consulta. En internet se usa mucho un ejemplo de las vías del tren, si salvás a 5 personas o a una, no sé si lo vieron, no sé si va al caso, digamos, que bueno, te ponen en sí, el lado crucificado. Es un ejemplo, es un tipo de dilema de, bueno, cómo actuar en esas circunstancias, que tiene que ver también que hay varias cosas en juego ahí, bueno, ¿qué se evalúa con eso? ¿Quiénes son esas personas? Esas personas son, no sé, son 5 criminales y el que está en la otra vía es, no sé yo, el próximo Mozart, no sé, por decir una pavada. Bueno, ahí se hacen otros, claro, eso es un tipo justamente de acciones, bueno, pero son muchas personas contra una, ese tipo es otro tipo también de evaluación ahí, que se hace. Justamente, por eso mencionaba este caso, tenemos dos situaciones donde lo que está en juego son dos cosas distintas, que son cosas importantísimas en la reflexión ética, pero que justamente son posiciones éticas que se contraponen. Una es seguir las reglas, ¿sí? Como el caso de salvar a esta persona, sin importar cuáles sean las consecuencias. O sea, yo no puedo, alguien que sigue las reglas, por ahí dice, bueno, yo tengo que salvar a esta persona, no me importa. O sea, yo no puedo, o sea, la justicia ya no lo condenó, y aún si pueda parecerme una mala persona, yo lo tengo que ayudar igual. Después, y además lo que haga en el futuro, a mí no me compete. Directamente puede ser. O la otra cuestión es decir, bueno, yo para evitar provocar que en el mundo haya más personas heridas o asesinadas por esta persona, lo dejo morir. Y de alguna forma beneficio al mundo o mi sociedad con esto. Bueno, esas son dos posiciones justamente, y por esto mencionaba esta cuestión, las situaciones límites son las que nos ponen en juego realmente nuestras normas morales y ponen la necesidad de darle un fundamento, ¿sí? Y no es porque ese fundamento o esas posiciones no estén todos los días o no las practiquemos los días, sí las practicamos, pero surgen de la necesidad de darle un fundamento frente a estas situaciones límites y de cierto comportamiento, cierto tipo de caracterización que tienen que se va dando en el cotidiano, y a veces nosotros usamos indistintamente distintas posiciones éticas en nuestra vida cotidiana. Como les mencionaba antes, tenemos el caso de dejé colgado ahí en el el caso, en la página de la materia, ahí está, me está olvidando el nombre, página de la materia, ¿sí? Un pequeño link que les lleva un video de YouTube de un caso
el capítulo en completo, porque el capítulo completo está en inglés, pero lo que encontré en español fueron unos fragmentos. ¿Qué pasa en este caso, en este episodio? Pasa algo interesante. No sé si alguno vio Doctor House, pero bueno, más o menos se entiende igual aunque no lo hayan visto. Uno de los médicos, ¿sí? Se encuentra que tiene que diagnosticar, tiene que atender a un dictador africano. Un dictador africano que se sabe que ha ejercido una matanza sobre una de las etnias de su país y que pretende seguir haciéndolo por lo visto. Entonces, a medida que avanza el capítulo, este dictador va empeorando su cuadro de salud. Y llega un momento donde un diagnóstico equivocado o la falta de un tratamiento adecuado lo puede llevar a morir. Entonces el médico se ve en este dilema: si tratarlo correctamente como cualquier paciente y posiblemente salvarle la vida, ¿con qué riesgo? Con el riesgo de que este dictador continúe la matanza de esa etnia, o dar un mal diagnóstico o hacer un tratamiento equivocado, ahora no me acuerdo exactamente cómo era, y hacer que se muera. Y de esa forma eliminar, o reducir potencialmente, porque bueno, tendría una guerra civil con esa muerte, reducir potencialmente la matanza, ese genocidio. Bueno, perdonen el spoiler, porque bueno, es un capítulo de tiempo. Bueno, él decide hacer un mal diagnóstico, o sea, decide que se muera ese dictador. Después, si no me equivoco, a medida que avanzan los capítulos, si me acuerdo bien la historia, después termina siendo exonerado de esa cuestión, porque también la situación le permite justamente que no sea evidente esa mala praxis, ¿no? Que no se muestre como un acto deliberado. Pero se encuentra frente a este dilema el médico, justamente transgredir el juramento que lo constituye como tal, como profesional, ¿no? Que es el juramento hipocrático, o cumplir ese juramento a riesgo de saber que la vida, que el hecho de que esa persona se mantenga con vida puede causar muchas muertes. Entonces, si me siguen hasta acá, hay un dilema muy importante, que es uno de los primeros dilemas que vamos a ver. Y vamos a ver que el problema es que por cualquiera de los dos caminos vamos a tener dificultades. Perdón, ¿no? ¿Cuál es el dilema? Tenemos el dilema de seguir las normas, pensar que la moral tiene que basarse en normas y continuar y seguir esas normas, o por el contrario, pensar siempre en las consecuencias de una acción, pensar en el beneficio o el perjuicio que traen nuestras acciones, aun si esas acciones transgreden normas morales establecidas, porque lo que importa para evaluar moralmente algo en verdad no es una norma, sino el beneficio o el perjuicio que trae. Yo ya me desconecto. Otro típico ejemplo, perdón que no esté mirando la cámara, pero mi hijo me está pidiendo algo con la tele. Otro típico ejemplo es estos casos, bueno, seguramente muchos de ustedes vieron novelas policiales, ¿no? Que es el de este típico de cosas del policía que sigue todo por las reglas, que pretende atrapar al asesino siguiendo todos los procedimientos. Que sigue los procedimientos. Deme un segundo. No, pero en el caso, ¿cómo acá? Perdón, tenía un problema de comunicación con mi hijo. Tenemos entonces
asesino en cuestión, transgrediendo algunas normas, ¿no? Por ejemplo, allanando una morada de forma ilícita o haciendo algo que transgrede en mayor o menor medida los procedimientos que se establecen, ¿no? Para capturar a un criminal. Bueno, esta persona pretende hacer justicia a cualquier costo y la otra no, pretende que la justicia solo se pueda hacer en el marco de ciertas normas. Y prefiere seguir esas normas a riesgo de no hacer justicia, ¿no? Entonces tenemos ahí esas dos grandes, este ejemplo puede parecer muy sencillo, o eso espero, pero justamente es un ejemplo donde hay dos grandes posiciones éticas que representan un montón de problemas. Obviamente no vamos a todos los problemas, pero vamos a ver problemas donde se pone en juego eso, ¿sí? Perdón, y quiero cerrar con esto, porque ya estamos llegando a la hora, ¿no? Entonces, de vuelta, ética y moral se diferencian. ¿Por qué? Porque la moral, ¿sí?, es ese conjunto de prácticas, conductas y normas. Que, vuelvo a aclarar, siempre estamos hablando de cuestiones que tengan relación, principalmente en nuestras conductas, en relación con los demás, ¿sí? Si yo me pongo el cuchillo, me escargo los dientes con el cuchillo en la cena, es inapropiado, sí, si estoy frente a alguien, si estoy frente a personas, si no estoy frente a nadie, no. Entonces siempre está presente eso. Otra cuestión, que la norma moral y la norma jurídica no siempre coinciden, ¿sí? De vuelta. Nuestra sociedad se estructura también por normas morales que pueden a veces estar presentes en las normas jurídicas, pero muchas veces no lo están y no deberían estarlo. ¿No? Como mencioné, ciertos actos de mentira o otro tipo de prácticas que pueden tener juicios morales negativos, si se quiere, pero que no tienen por qué tener carácter jurídico. Y bueno, frente a la moral tenemos posiciones como las dogmáticas, la escéptica, pero principalmente la ética se diferencia porque busca darle un fundamento. O sea, una posición dogmática no permite fundamentar la moral. Una posición escéptica menos, ¿sí?